Buenas tardes, estimada profesora y compañeros. Hoy hablaremos sobre un artículo que trata sobre las estrategias para identificar candidatos para el genotipo de D variante. Los integrantes del grupo son José Barros, Jaime Burgos, Camila Cárdenas, Macarena Sánchez, Nately Sánchez y quien les habla, Emilio Ramos. El presente estudio fue realizado en Estados Unidos, más específicamente en el estado de Pensilvania, en donde participaron autores como Margaret Keller y Ian James, entre otros. A modo de introducción, como bien sabemos, el sistema RH es el segundo sistema más importante en la medicina transfusional, en donde se han identificado más de 50 antígenos como genes homólogos, como son RHD y RHCE. Hasta la fecha se han identificado más de 200 tipos de RHD. Dentro de la clasificación de la D variante podemos clasificarla, como bien conocemos, en D débil, D parcial y DEL. Este último se debe a la expresión incompleta de los epítopos de la membrana del glóbulo rojo, presentando una reactividad débil o nula. Este se suele presentar en personas de etnia asiática. Una encuesta reciente realizada por el Colegio Americano de Patología encontró que en Estados Unidos la mayoría de los laboratorios con servicio de transfusión no utilizan detección de anticuerpos irregulares en los potenciales receptores de componentes sanguíneos y mujeres en edad fértil. Con base en los resultados de esta encuesta y una revisión sistemática de la literatura, un grupo de trabajo formado por la AABP y CAP con científicos con conocimientos de genética RHD, desarrolló las siguientes recomendaciones destinadas a cambiar el manejo clínico de estos pacientes. 1. El genotipo RHD se debe realizar cuando se identifica una inconsistencia en los resultados de tipificación RHD y o se identifica un fenotipo D serológico débil. 2. Los receptores con D alelos débiles de tipo 1, 2 y 3 deben ser reportados y manejados como individuos D positivo. 3. Las mujeres en edad fértil con fenotipo D débil que no son de tipo 1, 2 o 3 deben recibir profilaxis de RH y G. El grupo de trabajo postuló que al implementar estas recomendaciones, el uso de IgRH se minimizaría y las unidades D negativas se preservarán mejor sin aumentar la incidencia de aloinmunización al antígeno. Los objetivos del presente estudio fueron evaluar el desempeño de un conjunto de criterios empíricos para identificar a pacientes de variantes, explicar estrategias para identificar candidatos para el genotipo de variante, comparar resultados obtenidos en los diferentes métodos de prueba utilizados y analizar los factores que pueden influir en los resultados. El siguiente estudio se realizó con diferentes métodos y condiciones para poder identificar el genotipo de la D variante en pacientes que habían sido genotipados previamente con técnicas moleculares de referencia. Para cotejar estos resultados se utilizaron pruebas convencionales como son la prueba de aglutinación en gel y la prueba de aglutinación en tubo, y así lograr comparar los pacientes que dieron positivos tanto en las pruebas moleculares como en las pruebas sanguíneas. Dentro de los materiales y métodos se utilizaron dos estrategias. Estas fueron la prueba de aglutinación en gel y la prueba de aglutinación en tubo, en donde en esta última se utilizó una mezcla monoclonal policlonal anti-D para la tipificación de RH. Para lograr identificar correctamente a los candidatos se utilizaron tres criterios empíricos. Para la creación de estos criterios primero tenemos que saber que se utilizaron las siguientes hipótesis. 1. Según los estudios que se realizaron con anterioridad, se demostró que las técnicas en gel funcionan igual de bien o mejor que las técnicas en tubo. 2. Los glóbulos rojos que poseen variante D tienden a reaccionar más fuerte con las técnicas en gel. Esto se debe a que las técnicas en gel son más específicas que las técnicas en tubo. Como resultado se obtuvieron los siguientes criterios. Criterio 1. Presenta discrepancia entre la prueba de tubo y gel, esta última teniendo una reacción de al menos 2 cruces más que la reacción en tubo. Criterio 2. Presenta una reacción serológica débil definida, es decir, una aglutinación menor o igual a 2 cruces si se usó la prueba de tubo y gel, menor o igual a 2 cruces si solo se utilizó la prueba de gel y menor o igual a 1 cruz si solo se utilizó la prueba en tubo. Criterio 3. Presencia de anti-D en pacientes con D positivo sin antecedentes de uso de RH y G en los 3 meses anteriores y en quienes se sospecha de halo anti-D. Como podemos apreciar en esta tabla, se clasificó a los pacientes según los criterios dichos anteriormente, logrando comparar en sí a los pacientes que poseen una D parcial y una D débil, dejando en claro que para D parcial hubieron más pacientes que solo poseían el criterio 1, en cambio para D débil hubieron más pacientes que poseían solo el criterio 2. Bueno, este estudio se realizó en un centro médico terciario,
que cuenta con 15.000 transfusiones de unidades de glóbulos rojos al año, 2.300 nacimientos y 14.500 operaciones quirúrgicas anualmente. Este hospital se caracteriza en sí por no atender pacientes pediátricos. Sin embargo, este brinda sus servicios de transfusión a un hospital infantil que realiza 1.200 operaciones por año. Debido a esto, el servicio de transfusión atiende unos 10.000 nuevos pacientes sin resultados previos y todos los pacientes nuevos cumplieron los criterios de inclusión para este estudio. Antes de que se realizara este estudio existieron dos fases muy importantes, las cuales fueron la fase retrospectiva y la fase prospectiva. La primera se basó en la recopilación de informes de los genotipos de RHD realizados en los años 2006 y 2015, en donde en el año 2006 se identificaron 14 casos que cumplían al menos un criterio, y en el año 2015 se identificaron 36 casos en donde se cumplía uno o más criterios. Estos casos se inscribieron en la fase prospectiva, donde dichas muestras fueron enviadas para el RHD genotipado. Hablando de la epidemiología, de los 50 casos que se consideraron para este estudio, 32 eran mujeres y 18 eran hombres, teniendo un rango etario desde neonatos hasta personas de 93 años de edad. Si los separamos por la etnia, 27 son afroamericanos, 16 hispanos, 1 de etnia desconocida y 6 caucásicos. Como podemos evidenciar en esta tabla, la etnia que más presenta casos con algún criterio fue la afroamericana, seguida de la etnia hispana, teniendo ambas un aumento en comparación al estudio realizado del año 2015. Acá podemos ver cuáles fueron las características que se evaluaron en cada paciente. Entre estas características podemos encontrar año, edad, género, etnia, aglutinación en gel, aglutinación en tubo, criterio asignado, fenotipo RH y por último genotipo RH. Bueno, dentro de las pruebas moleculares que se realizaron podemos encontrar la prueba de RHV BEDCHIP, podemos encontrar la PCR, la RNIC Minikit, que esta fue utilizada cuando se detectaron variantes mediante pruebas genómicas y dirigidas y se sospechaban fuertemente de una variante D, en donde se aisló el ARN total de los glóbulos rojos usando dicho kit. Esta fue solo usada en el paciente 40. Hablando de biología molecular, podemos encontrar diferentes pruebas las cuales nos van a ayudar con la genotipificación de RHD. Dentro de estas podemos encontrar Multiplex PCR, la cual va a amplificar varias secuencias de ADN simultáneamente, RHD PETCHIP, que identifica variantes del grupo RH a través de EMAP, RNIC Minikit, la cual se utiliza cuando no se detectaron genotipos con variante, pero hay alta sospecha de que este esté presente, con lo cual se utiliza el ARN de los glóbulos rojos, RFLP, que detecta fragmentos de ADN de diferentes longitudes, y Hybrid Rhesus Box PCR, que es un marcador que identifica las delecciones del gen RHD. Bueno, como resultados, dentro de los 49 casos confirmados con el genotipo D variante, 39 de los sujetos presentan D parcial y 10 de los sujetos presentan D débil. De este total, 23 casos cumplían solo con el criterio 1, 9 con el criterio 2, 3 con el criterio 3, 13 tanto el criterio 1 como el criterio 2 y 1 con el criterio 1 y criterio 3. Específicamente hablando de los pacientes con una D parcial, podemos encontrar que la reactividad en gel fue de 1 cruz a 4 cruces. En cambio, la reactividad en tubo fue mayormente de 1 cruz o no hubo reacción. La mayoría de las discrepancias que se encontraron en este grupo se debió a la reacción fuerte en gel y la reactividad nula en tubo. Como podemos apreciar en el gráfico, podemos ver que 20 de los pacientes cumplieron solo con el criterio 1, 4 cumplieron con el criterio 2, 2 cumplieron con el criterio 3, 11 cumplieron tanto como con el criterio 1 y el criterio 2, 1 cumplió tanto con el criterio 1 como el criterio 3 y solo 1 cumplió con los 3 criterios. Hablando de los pacientes de D variante débil, podemos encontrar que la reactividad en gel varió de 1 cruz a 3 cruces, mientras que la reacción en tubo fue en su mayoría de 1 cruz o no hubo reacción. La discrepancia más común que pudimos encontrar en este grupo fue que la reactividad en gel dio un resultado de 3 cruces y la reactividad en tubo fue nula. Si podemos observar el gráfico, podemos ver que a diferencia de los de D parcial, 2 pacientes cumplieron solamente con el criterio 1, 5 pacientes cumplieron con el criterio 2, ninguno cumplió con el criterio 3 y 3 pacientes cumplieron con el criterio 1 y 2. Ninguno cumplió con el criterio 1 y 3 y ninguno cumplió con los 3 criterios a la vez. Como conclusión a estos resultados podemos ratificar que el criterio que predomina en pacientes con D variante parcial
es el criterio 1, con un 84,6% versus un 50% en pacientes con D débil. Por otro lado, los pacientes con D variante débil predomina el criterio 2, con un 80% versus un 41% de los pacientes con D parcial. El estudio realizado muestra que 25 de 49 casos de D variante demostraron tener una fuerte reactividad de 3 o 4 cruces en la prueba de gel, pero una reactividad débil en tubo, excepto para el paciente número 39, al cual no se le realizó la prueba en tubo. Estos resultados se hubieran clasificado como D positivos si solo se hubiera utilizado la prueba en gel, a menos que se haya identificado un halo anti-D. Esta fuerte reactividad se presentó en 23 pacientes que poseían D parcial, más específicamente en los pacientes desde P1 a P21, P33 y P39, y 2 pacientes que poseían D débil, P41 y P42, en el cual se utilizaron los dos métodos, obviamente sin contar al paciente 39 que no se le realizó la prueba en tubo. Cabe recalcar que todos los pacientes poseen el criterio 1. En el presente estudio, 25 de las 50 muestras específicamente P5, P17 a P32, P37, P40, P42, P48 y P49 no reaccionaron con tubo y se habría pasado por alto, ya que se trataron como D negativos y no se habría realizado la prueba en gel como segundo método. 7 de estos casos fueron D débiles, y dentro de estos casos, 6 casos fueron de tipo 1, 2 o 3, y el restante, P40, era D débil de tipo 61. Como podemos apreciar en la siguiente tabla, 5 pacientes, específicamente P32, P33, P38, P39 y P50, expresaron anti-D asignándoles el criterio 3. El control en gel fue débilmente positivo, en 2 casos, en P32 y P50, y el TCD dio negativo para los 5 casos. Se clasificó 4 de los 5 como D parcial, P32, P33, P38 y P39, y 1 como D positivo, P50. De los 4 sujetos D parciales que demostraron anticuerpo anti-D, P32, P38 y P39 eran mujeres multíparas, que es el nombre que reciben las mujeres que han tenido varios partos. Cabe recalcar que P38 tenía un historial de reciente transfusión con glóbulos rojos RH positivo en la institución actual, y 1 era hombre, P33, sin antecedente de transfusión conocida. Los D variantes en los siguientes sujetos P32, P33, P38 y P39 están asociados a la producción de haloanticuerpos anti-D, mientras que al sujeto P50 es un hombre de 93 años de edad, sin historial de transfusiones, demostró una reacción fuerte de 4 cruces tanto para gel como para tubo, y débilmente positivo para el autocontrol. El TCD dio negativo en tubo y el genotipo del paciente fue alelo D normal tipo 3, por lo tanto su fenotipo es D positivo. Discusión. La AABB y el Colegio Americano de Patologías recomiendan que se analicen 2 muestras previa a la transfusión y que éstas no sean de emergencia. Hasta la fecha, no existe ninguna normativa que indique el requerimiento del uso de 2 métodos para la tipificación RHD, aunque desde el año 2012 el hospital en el cual se basaron estos estudios realiza tanto la prueba de tipificación ABO como tipificación RH 2 veces, con 2 métodos diferentes, es decir, la prueba de aglutinación en tubo y gel. Para la prueba en tubo se realiza una mezcla monoclonal policlonal anti-D y para la prueba en gel se utiliza una IgM humana monoclonal anti-D secretada por un hibridoma ratón humano. Las diferencias tanto en mecanismos de prueba como los anticuerpos utilizados contribuyen a la detección de discrepancias entre los dos métodos. Importancia de la utilización de 2 métodos para una mayor sensibilidad. Esto no solo logra una mejor identificación a individuos con reacciones débiles o identificar de mejor manera discrepancias en la reacción, sino que nos ayuda a observar con mayor probabilidad discrepancias en personas que poseen D parcial y D débil. Esto no es una sorpresa, ya que D variante parcial posee alteraciones o carece de epítopos RHD, de tal manera que el uso de diferentes reactivos y diferentes métodos pueden dar resultados erróneos. Si un epítopo en particular detectable por el reactivo anti-D está ausente en un individuo que posee D parcial, se esperaría una reacción débil o negativa. Sin embargo, el epítopo detectable por otro reactivo anti-D puede estar presente en la muestra de D parcial, y la reactividad sería fuerte si se usa otro reactivo anti-D.
Por lo tanto, la discrepancia entre las pruebas de gel y tubo en la reactividad de un método es útil para identificar muestras que requieren RHD genotipado, especialmente para D variante parcial. Como conclusión del estudio podemos identificar que el enfoque de 3 criterios es una herramienta de detección útil para identificar candidatos para el genotipo RHD, con un alto valor predictivo positivo del 98%. En la actualidad, se sabe que la frecuencia y los tipos de D variante cambian según la etnia y/o tipo de raza de la persona, siendo una característica muy importante para tener en cuenta. La incorporación de la estrategia de discrepancia de dos métodos en los requisitos actuales de AABB y la CAP para dos determinaciones, muestra de tipo de sangre en las pruebas previas a la transfusión, ayudará a identificar más candidatos para el genotipo RHD con un aumento mínimo en la carga de trabajo y el costo. Agradecimientos. Los autores reconocen el trabajo del personal del Laboratorio Molecular Nacional de la Cruz Roja Americana que realizó el genotipado y Trina Horn y Jessica Keller quienes ayudaron a la interpretación de los resultados. Los autores desean agradecer a Jen H. Lin por sus críticas y a Jeffrey J. Long por recopilar los datos. Investigaciones en Chile. Si bien existe muy escasa información de estudios para determinar el genotipo del grupo RHD en Chile debido al costo económico, la Universidad de Santo Tomás realizó un estudio cuyo propósito era determinar las variantes del antígeno D existentes en muestras provenientes del Centro Metropolitano de Sangre que presentaban el fenotipo discrepante. Para esto se utilizaron kits comerciales de anticuerpos monoclonales y kits de PCR-SSP, y así comparar los resultados de las técnicas utilizadas en el servicio de sangre y las propuestas por el ISP. Para esta investigación, el análisis serológico se realizó con un kit para la clasificación anti-D y para biología molecular se utilizó PCR-SSP. El resultado de estas fue que de un total de 52.122 donaciones, solo se utilizaron 37 donantes, que obtuvieron resultados discrepantes, de los cuales solo 11 hubieron voluntarios, 5 muestras RHD negativos y 3 muestras de otros centros clínicos, con un total de 19 muestras. Dentro de la clasificación con reactivos anti-D se utilizaron los siguientes reactivos. Como bien sabemos en esta investigación hubo un total de 19 muestras. Esto quiere decir que solo un 0,0004% del total de las donaciones se utilizó. Dentro de estas 19 muestras, 14 dieron positivas en tubo y 3 en gel. A la vez, 5 dieron negativas en tubo y 6 en gel. Como resultado se obtuvo una muestra de D variante 6, 2 muestras de D variante HAR, 3 muestras de D variante 3, una muestra de D variante CS, una muestra de D variante 5, 2 muestras de D variante débil y 4 muestras sin determinar. Acá podemos observar el número de muestras y variantes del antígeno D identificadas por la PCR-SSP, en donde una muestra dio positivo para parcial de D variante 6 tipo 4, 11 para parcial de D variante CS, una de D débil tipo 1, una de débil tipo 2 y 4 muestras con mezcla de D variante parcial y débil. En concordancia con la serología, 2 muestras son de variante 6 y de variante CS. En la literatura existe poca información de la D variante CS, sin embargo, el kit de biología molecular lo señala como una variante no probada en la actualidad y que engloba otras variantes también poco frecuentes. El alto grado de polimorfismo otorga una importante variabilidad genética, dando la formación a múltiples antígenos, los que darían origen a distintos tipos de variante RHD. En el caso de la D variante 6 tipo 4 se describe como una variante nueva, la cual posee un alelo híbrido de RHC mayúscula e minúscula, frecuente en Portugal y España. Este suele ser importante para la medicina transfusional. Como conclusión, se puede decir que sí se pudo determinar variantes débiles y parciales del antígeno D en donantes del Centro Metropolitano de Sangre y Tejido. Gracias a los resultados podemos ratificar que las técnicas moleculares son fundamentales en las variantes del antígeno tipo D. A la vez, se sugiere la importancia de realizar estudios de prevalencia en nuestro país de estos fenotipos y así determinar la incidencia de estos en las reacciones hemolíticas transfusionales y la enfermedad hemolítica del recién nacido. Muchas gracias por su atención.